Queremos comenzar este segundo capítulo, el estudio de este segundo capítulo de los manuales, viendo el tema de la responsabilidad y la oportunidad que Israel tuvo de cumplir con el propósito de Dios. Si bien dejamos el primer capítulo con la idea que la misión de Dios es una misión que Él lo inició por su amor a la humanidad, que Él está haciendo todo lo posible para reconciliarse con el hombre, pero que el hombre en los primeros 11 capítulos de Génesis muestra que un rechazo a Dios y su ofrecimiento de amor, de reconciliación para ellos. Entonces Dios comienza a trabajar con un plan para desarrollar este plan de alcance a toda la humanidad. Y comienza su plan con un hombre que se llama Abraham. Vemos en los últimos versículos del capítulo 11 de Génesis que Abraham es llamado de su pueblo a salir de su pueblo. Lo llamamos el primer misionero porque realmente fue llamado a todas las características del misionero. Él lo recibió. Y cuando Abraham está en camino, Dios se acerca a él y le hace una propuesta que nosotros llamamos el pacto abrámico. Dios hace un contrato esencialmente con Abraham y comienza a trabajar y desarrollar un plan para rescatar a la humanidad de sus pecados. Si vemos la Biblia con este tema de las misiones, si estamos convencidos realmente que la Biblia son las misiones, que la Biblia, todo el hilo, toda la historia de la Biblia se cuelga sobre este tema de las misiones, entonces tenemos que ver que el Antiguo Testamento lo podemos interpretar también de ese punto de vista. Muchos de nosotros, tal vez equivocadamente, hemos creído que Israel simplemente fue una nación, que Dios en una forma casi caprichosa escoge un hombre, forma una nación, lo elige, los quiere bendecir, quiere formar su grupito y que van a proveer una línea genética para que nazca Cristo en 2 o 3 mil años. Y fundamentalmente nosotros rechazamos ese concepto. Creemos que Dios tenía un propósito mucho más profundo con el pueblo de Israel. Y la base de ese propósito lo encontramos en el pacto abrámico. Si vamos directamente al pacto abrámico, vemos que en el pacto está la responsabilidad que tenía Abraham y después su descendencia, el pueblo de Israel, para llevar a cabo su propósito en esta tierra. El pacto abrámico, que lo queremos leer, se encuentra en Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, este pacto abrámico lleva un patrón que era muy común en ese tiempo. Un pacto que se hacía entre los príncipes o los uteritas y un vasal, una persona que ellos contrataban para que se ayuden mutuamente. El príncipe o la persona importante daba una medida de protección y beneficios al vasal, y el vasal tenía que servir al príncipe cuando salía a la guerra o para cualquier propósito que ese príncipe tenía. Y es un patrón que sabemos que se usaba en ese tiempo, y Dios se acerca a Abraham con ese tipo de patrón. Y en la primera parte de este texto vemos que Dios está ofreciendo mucho a Abraham, está ofreciendo bendición. ¿Qué queremos decir con bendición? Bueno, yo creo que francamente bendición, hay muchas maneras que somos bendecidos, pero bendición específicamente en este caso es riqueza, bendición material. También le promete una familia numerosa, una familia poderosa. Le promete un nombre quiere decir sencillamente que Abraham iba a ser una persona famosa, una persona reconocida, que su nombre iba a ser nombrado no solo durante ese tiempo, pero acá 4000 años después estamos hablando de Abraham, es un hombre pero re famoso. Y también protección de todos sus enemigos, bendición para sus amigos y maldición para sus enemigos. Yo creo que sería imposible que nosotros pidiéramos más de Dios.
No sé, una persona que vive en el mundo que quiere más de Dios, que Dios nos puede otorgar como favor, como bendición, como todas las cosas que nosotros como seres humanos anhelamos tener. Y en la última línea de versículo 3 dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es una línea chiquita, es una línea sencilla, que muchas veces cuando hablamos del pacto abrámico casi nos olvidamos de mencionarlo. Pero es muy importante mencionarlo porque en esa línea prácticamente contiene el resto del Antiguo Testamento. Cómo Dios iba a hacer de Abraham una bendición a todas las familias, a todas las naciones de la tierra. Y si nosotros fallamos en comprender que Abraham también tenía una obligación, que si bien recibía todas las promesas de Dios, también con esa bendición necesitaba cumplir con su parte del pacto abrahámico y ser de bendición a todas las familias de la tierra. Dios bendice a Abraham para que sea bendición a todas las familias de la tierra. Ahora, cuando Dios ofrece este pacto a Abraham, yo creo que él dijo, bueno, ¿dónde firmo? Dame el papel y vamos, enganchamos camino nomás. Porque realmente los beneficios eran tremendos. No sé si Abraham se dio cuenta en ese momento cuál sería el costo de ser bendición. Sin embargo, Abraham fue el padre de los fieles, fue el padre de la fe, fue el que comenzó todo a encaminar este proceso del pacto abrahámico. Ahora, el pacto abrahámico no solo fue dado a Abraham, sino también el mismo pacto fue dado al hijo de Abraham, Isaac, en Génesis 26, con las mismas palabras, las mismas bendiciones y la misma condición de ser bendición a todas las familias de la tierra. Después, el pacto abrahámico fue pasado a Jacob, en Génesis 28, el hijo de Isaac. O sea, ya vemos que la bendición y el pacto comienza a pasar de generación a generación. Y últimamente a Israel en Éxodo 19, 36, y ahí 19, 3 al 6, y ahí Dios comienza a elaborar mucho más detalladamente lo que es la expectativa que Dios tiene para Israel. Éxodo 19, versículo 3 al 6. Y Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Acá la expectativa que Dios tiene del pueblo de Israel es muy claro. Si ellos guardan el pacto, si ellos están de acuerdo con las promesas, con la bendición y con la amplificación del pacto que Dios da a Moisés, entonces Dios va a ponerlos como una nación santa, separada, pero también un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. Yo le hago la pregunta, ¿para qué quiere Dios todo un reino de sacerdotes? El sacerdote fundamentalmente tiene el trabajo de ser intermediario entre Dios y los hombres. Ahora, ¿para qué todo un reino de sacerdotes? Bueno, la respuesta es sencilla si lo pensamos. Dios coloca a la nación de Israel con una función de representar su palabra, su mensaje delante de todas las naciones. Y las luces comienzan a prenderse en cómo Dios va a utilizar la nación de Israel para hacer bendición a todas las demás familias, a todas las demás naciones de la tierra. Dios no solo da el pacto abrahámico, pero también da la oportunidad para que Israel cumpla perfectamente con su papel. Primero da su mensaje, lo revela por medio de los profetas, revela su identidad como creador no creado, el Dios sobre todos los dioses. Nosotros tenemos la plena seguridad que adoramos a un Dios que no fue creado, un Dios soberano, un Dios que es todo, sobre todas las cosas. Revela su carácter por su palabra, Dios todopoderoso,
Dios que hace todo, Dios que tiene las aguas del mar en el palma de su mano, el Dios que ha creado las montañas como el trabajo de sus dedos, el Dios todopoderoso. También revela su intención de salvar a la humanidad. Estamos plenamente convencidos que Dios tiene la intención de salvarnos, de rescatar a la humanidad. Y si miramos al libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job, vamos a ver que aún Job tenía esta esperanza, que es una parte fundamental de la revelación que Dios ha dado a los hombres. Job en capítulo 19, versículo 25 al 27, dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Job tenía una profunda esperanza en su Redentor, en el que le iba a justificar, y tenía la esperanza de la resurrección, que él iba a ser levantado del polvo, que algún día iba a ver a Dios con sus propios ojos. El segundo punto tal vez en esta oportunidad es que Dios coloca a Israel justamente en el centro del mundo. Ustedes se han dado cuenta que Israel queda acá, no solo en el centro de este mapa, pero también entre los continentes de África, de Asia y de Europa. Dios coloca a Israel en un punto tan estratégico que la comunicación del antiguo mundo tenían que pasar por esas tierras. Entonces, dando la oportunidad, tanto que los que están pasando por Israel puedan conocer el mensaje de Dios, como también que Israel se mueva con un programa misionero para desparramar el mensaje de Dios a todas las naciones. Yo creo fundamentalmente que Dios da esa oportunidad a Israel con su ubicación geográfica. Y después vemos que Dios da una cierta dinámica al pueblo de Israel. Coloca el templo en Jerusalén, da un punto de atracción donde todas las naciones pueden venir a encontrar a Dios, donde pueden venir a adorar a Dios, donde pueden venir a escuchar el mensaje de Dios, que es una fuerza atrayente, decimos una fuerza centrípeta, que viene de afuera hacia adentro al templo. También nos da a nosotros el desafío de ser también, tener esa fuerza atrayente a gente no cristiana. Nosotros como creyentes también en nuestro testimonio tenemos esta dinámica y esta fuerza. Y también la fuerza centrífuga o expansiva. Y sabemos que, por ejemplo, los oráculos de Jeremías y los otros profetas estaban escritos a las naciones que rodeaban a Israel. El profeta Jeremías recibió un llamado específico a las naciones. Podemos decir que el primer llamado tan clarito que no se puede negar en el Antiguo Testamento a un profeta, el profeta Jeremías fue un misionero, fue un llamado netamente misionero a las naciones. Y él, según algunas evidencias que están saliendo ahora, parece que Jeremías viajó como misionero para entregar sus mensajes de Dios a las naciones. Y últimamente podemos mencionar que esta fuerza que va de adentro para afuera, Dios tuvo que usar Israel, porque Israel nunca cumplió realmente con su propósito, tuvo que usar exilios y dispersión últimamente para esta fuerza de dispersión, de desparramar el Evangelio a todo el mundo. Y muchos de los pasajes del Antiguo Testamento cuentan las historias hermosas de personas como Daniel, que fueron llevados en cautividad y ahí fueron de testimonio y realmente llegaron a influir a toda una nación, todo un imperio con el mensaje de Dios. Bueno, ¿qué respuesta hizo Israel a esta gran oportunidad que Dios le dio para ser sus mensajeros, su especial tesoro de su mensaje? Realmente Israel falla en su responsabilidad. Uno de los ejemplos tal vez canónicos más importantes de la actitud que Israel tomó hacia toda esta gran tarea de ser de bendición a las naciones es el libro de Jonás, donde un profeta, Dios le llama a llevar el mensaje a Nínive, prepara a la gente para recibir el mensaje. Jonás se huye,
Después tiene que ser entregado a esa tierra por un pez grande y últimamente anuncia el mensaje de mala gana, toda la ciudad se convierte, se arrepiente y él termina el libro de mal humor, muy mal porque la gente se arrepiente, demostrando básicamente el sentido etnocéntrico, egoística de la nación de Israel en cuanto a su posesión, tesoro, la palabra de Dios, y el no querer compartirlo con las demás naciones. Es todo un libro muy interesante en el Antiguo Testamento demostrando la actitud por qué Israel falla en su tarea. 1400 años le costó a Israel para que Israel aprendiera la lección más básica, la lección que cada niño de 3 años en nuestras congregaciones están aprendiendo, que hay un solo Dios y a Él solo tenemos que servir. 1400 años de cautiverio, de exilio, y cuando los judíos, al final, los judíos que Dios selecciona de exilio para volver a Jerusalén, últimamente, que se describe en el libro del profeta Ezequiel, vemos que por medio de un proceso de selección, Dios escoge un pequeño grupo que Él tiene la plena seguridad que por lo menos van a seguir a Él, que van a reconocer a Jehová como el único Dios. Y eso realmente es una lección muy grande. 1400 años para aprender la primera lección. Los últimos 400 años de historia, de ese tiempo, de la restauración, hasta el Nuevo Testamento son 4 años de silencio donde no tenemos texto bíblico. Dios nos revela su palabra. Y en esos 400 años, aun de mala gana, Israel comienza por primera vez a funcionar como Dios siempre quiso que funcionara, llevando el mensaje de Dios, de Jehová, a todas las naciones. No por su propia voluntad, sino por la dispersión. Por la dispersión. Ahora, si bien nosotros tenemos el Antiguo Testamento y podemos estudiar la historia de Israel, ¿para qué nos sirve a nosotros? Tenemos que considerar que la respuesta de la Iglesia también Dios está esperando que seamos obedientes a su propósito y llevarlo a cabo. ¿Cuál será nuestra respuesta? Dios también tiene un pacto con la Iglesia. Usando las mismas palabras de Éxodo 19, Dios dice que somos un sacerdocio santo para anunciar las virtudes de Cristo. Somos un pueblo de sacerdotes, somos intermediarios entre las naciones y Dios. ¿Vamos a cumplir nuestro propósito o no lo vamos a cumplir? Bueno, para el principio del Nuevo Testamento encontramos que Cristo llega a esta tierra, no tanto para dar la gran comisión, sino para quitarlo de un pueblo desobediente y darlo a un nuevo pueblo.